Hola, gente oyentes, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de algunas cosas que no tienen sentido en Intensamente. Y también hablaremos de algunas otras que, por el contrario, resulta que tienen mucho sentido si las analizamos de cierta manera. Empecemos. Cuando Riley llega a su nueva casa y ve el mal estado de su habitación, tristeza, temor, desagrado y furia tocan la consola, y se crean recuerdos individuales para cada una de las emociones, menos para tristeza, a pesar de que ella sí tocó la consola, y hasta se iluminó con su color por un instante. ¿Será esto un error? Ya que si todos los demás tocaron la consola por la misma cantidad de tiempo y se les generó su recuerdo, ¿por qué a tristeza no le funcionaría? A menos que esta haya sido una manera de darnos una señal de que las demás emociones también dejan de lado a tristeza, y no solo alegría. Algunas teorías acerca de los sueños los ven como la forma en la que el cerebro procesa y organiza la información que le llegó ese día, de manera que los sueños pueden ayudar a lidiar con ciertos conflictos y reducir algo de ese estrés para el siguiente Estoy día, viendo el video. incluso si se trata de una pesadilla, ya que aunque estas puedan ser perturbadoras, se consideran parte del proceso que el cerebro eligió para lidiar con el problema. Ahora, teniendo eso en cuenta, cuando Riley tuvo su pesadilla y alegría la cambia por un sueño más placentero, esto lo que hizo fue interrumpir el proceso de Riley. Ella tenía que enfrentarse a esa pesadilla, ya que esta era su nueva realidad, no cambiárselo por un recuerdo feliz de un lugar al que ya no volverá. Por lo que no es de extrañar que al día siguiente, al hablar de Minnesota, le costara aún más aceptar los cambios de su nueva vida en San Francisco, ya que alegría no dejó que su cerebro hiciera el proceso adecuado. Vemos que las emociones centrales de los padres son tristeza y furia. ¿Significa esto que la madre está triste la mayoría del tiempo y que el padre se la pasa molesto? Pues no realmente. Tengamos en cuenta dos cosas. Primero, las emociones de los padres son más complejas que las de Riley. Todas trabajan juntas, por lo que a pesar de que tristeza y furia estén en el centro, no quiere decir que esa sea la emoción predominante de los padres. Basta con ver sus recuerdos más recientes en el fondo para darnos cuenta que hay variedad en sus emociones. Además, hay que tener en cuenta que la tristeza y la furia no tienen por qué ser consideradas como emociones negativas, ya que cada una aporta mucho más de lo que se podría asumir por su nombre. Por ejemplo, en el caso de la madre, el aspecto positivo de la tristeza es la capacidad de ser empática. Por algo ella es la que se da cuenta de que algo está pasando con su hija. Y en el caso de la furia, esta puede representar justicia, seguridad y control sobre ciertas situaciones, encajando con ese rasgo paternal de ser el protector de la familia. Aunque claro, la ira descontrolada puede llevar a comportamientos destructivos y a consecuencias negativas tanto para la persona que la experimenta como para quienes la rodean. Por lo que la clave es reconocer la ira y canalizarla de manera constructiva para que pueda ser una fuerza positiva en lugar de negativa. Un buen ejemplo de esto lo vemos cuando Riley mezcla su alegría y furia como un impulso para ser mejor en el deporte que le apasiona. Notamos que si tristeza toca los recuerdos de Riley, esta los vuelve tristes. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las otras emociones, pues en un punto vemos a temor cargando varios recuerdos alegres y no se ven afectados. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Excelente pregunta. ¿Quieres contestar, tristeza? Bueno, aunque no se dice de forma explícita, es posible que la razón se encuentre en el origen de esos recuerdos. O sea, Riley extraña Minnesota, y todos sus recuerdos son de allí, por lo que es natural que al ser tocados por tristeza, estos se tornen tristes, ya que es la emoción que Riley realmente debería sentir por la situación de la mudanza, solo que como alegría no ha dejado que tristeza haga su trabajo, la mente de Riley está buscando una manera de manifestar esa tristeza que le ha sido reprimida, explicando también por qué tristeza tiene ese deseo incontrolable de querer tocar los recuerdos, ya que estos son los que le están llamando a ella, para así poder manifestar la tristeza en Riley y superar ese gran cambio en su vida. Por lo que no se trata de que tristeza tenga una habilidad única de cambiar los recuerdos, es más bien la percepción que Riley tenía de esos recuerdos en ese momento. Y esto nos hace ver que la emoción asociada a un recuerdo no es permanente, puede transformarse con el tiempo a medida que nuestras percepciones cambian y nos hacen verlos de manera diferente.
Cuando Alegría se encuentra con los trabajadores mentales, nos muestran que estos pueden enviar recuerdos fácilmente a través de los tubos. Lo que plantea entonces la pregunta, si Alegría quería que los pensamientos centrales volvieran al centro de control, ¿por qué no les pidió a estos mentaleros que los enviaran sin tanta complicación? Hasta el canal de Cómo Debería Haber Terminado bromeó con esa situación. Y bueno, la verdad es que el director fue muy consciente de este agujero. Pues cuando se le preguntó sobre esto, él respondió diciendo, sí, bueno, entonces no tendríamos un tercer acto. Es decir, no hubiera habido todo este desarrollo y la resolución del conflicto. De cualquier manera, también intentó dar una justificación que encajaba dentro de la historia. Y es que, según él, Alegría no confiaba en que los recuerdos estarían bien por sí solos. Ella necesitaba estar cerca de ellos todo el tiempo, por lo que prefirió no correr el riesgo de enviarlos solos. ¡Qué mala historia! Puede parecer extraño que Bing Bong no sepa leer, pero al tener en cuenta que él fue creado cuando Riley todavía estaba aprendiendo conceptos básicos como animales y letras, tiene sentido que él pueda reconocer las letras, pero no la palabra completa. Es un atajo, ¿lo ves? P-E-L-I-G-R-O, atajo. Después de perder su amado cohete, Bing Bong se siente muy triste. Alegría, convencida de que ella es la solución a todos los problemas, intenta animarlo con payasadas, pero no funciona, ya que ni siquiera se molesta en entender el dolor de Bing Bong. Es aquí donde entra uno de los mensajes de la película, el valor de la tristeza. Como mencionamos anteriormente, Tristeza tiene la capacidad de ser empática, de manera que al ver a Bing Bong triste, ella de forma natural logra consolarlo, comprendiendo su dolor y validando su tristeza, haciéndolo sentir escuchado y libre para desahogarse. A diferencia del intento de Alegría, donde básicamente le dijo, ¿estás triste? Pues ya no estés triste. Y es que para ella cualquier cosa relacionada con tristeza lo interpretaba de forma negativa. Tristeza, lo vas a empeorar. Lo siento. Es por eso que trataba de reprimirla, y no es hasta que ella misma experimenta dicha emoción que logra entender su valor. La tristeza nos ayuda a procesar pérdidas, nos puede llevar a un estado de introspección y reflexión. Al mismo tiempo, sirve como una señal para los demás de que necesitamos apoyo y consuelo, lo que ayuda a fortalecer los lazos, fomentando la empatía y el cuidado en nuestras relaciones. Aunque claro, es importante reconocer cuándo es el momento adecuado para dejar salir el balde de lágrimas, ya que en situaciones críticas que requieran acción inmediata puede que la desesperación no sea la respuesta más efectiva. Y te lo dice Terminator. La ira es más provechosa que la desesperación. ¿Qué? La psicología básica es parte de mis funciones. Cuando Alegría y Bing Bong intentan salir del basurero mental, no logran hacerlo porque el peso de ambos impide que el cohete se eleve lo suficiente, por lo que Bing Bong decide saltar y sacrificarse para que así Alegría pueda cumplir su misión. Pero si el peso era el problema, ¿por qué no hacer que Bing Bong se metiera en la bolsa? Digo, anteriormente nos mostraron que le cabe toda clase de cosas, y no afecta su peso. Así que si Bing Bong se metía en esta justo antes de que el cohete despegara, podría haber solucionado el problema. Pero claro, es Pixar. No podía faltar ese momento de la película donde nos quieren hacer llorar. Y qué mejor manera de hacerlo que con el sacrificio del amigo imaginario que acepta que su tiempo ha terminado. Cuando Riley huye de casa para regresar a Minnesota, la vemos salir por la mañana mientras sus padres piensan que ella irá a la escuela. Pasan las horas, sus padres llegan a casa y les extraña que su hija no haya llegado todavía. Así que la llaman a su celular, y cuando nos muestran a Riley vemos que todavía está caminando hacia la estación de autobuses. ¿Pero acaso Riley estuvo caminando durante tantas horas? ¿O qué pasó exactamente en todo ese tiempo? Bueno, lo cierto es que hay un libro oficial que lo explica. ¿Dónde lo leíste? Eso no importa, lo leí y es cierto. Y es que verán, Riley salió en la mañana, pero resulta que el bus que la llevaría hasta Minnesota no saldría sino hasta la tarde, por lo que tendría algo de tiempo libre. En eso su emoción temor estaba algo paranoico de que se perderían una vez llegaran a Minnesota. Así que llevó a Riley a una biblioteca para conseguir algunos mapas. También se puso a mirar algunos libros sobre niños que abandonaron sus hogares, como para ver el futuro que le esperaba, aunque nada de eso la hizo cambiar de opinión. Así que luego siguió con su plan y se dirigió a la estación de autobuses. Dentro de la mente de Riley, cuando ya todas sus islas de personalidad han caído, la última que todavía se mantiene flotando es la de la familia. Y de hecho, gracias a los últimos restos de esta, es que Alegría logra reunirse con Tristeza y llegar juntas al centro de control. Por lo que, en otras palabras, la conexión que todavía tenía Riley con su familia fue lo que le permitió recapacitar y regresar a casa.
En las escenas de los créditos nos muestran por un momento la mente del conductor de autobús y notamos que este tiene 5 furias de colores diferentes, como si estas fueran las emociones que estarían dentro de la propia furia, igual a esas teorías o parodias donde se muestra que las emociones tienen sus propias emociones, que son iguales a ellos solo que de diferentes colores. Pero bueno, volviendo al conductor, la verdad es preocupante lo que ocurre dentro de su mente. Incluso gran parte de sus recuerdos están llenos de furia. Es un milagro que no comience una matanza en el autobús. Aunque ya en serio, más allá de ser una licencia cómica, es interesante que incluso en el caos mental que puede resultar su día a día, él intenta mantener la calma. Después de todo, su trabajo implica garantizar que todas esas personas a bordo lleguen a su destino, por lo que no le queda de otra que aplicar la del gato con botas. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. Resulta algo raro que en la secuela de pronto aparezcan nuevas emociones como vergüenza y envidia, ya que siguiendo la lógica que la primera película nos presentó, nos están diciendo entonces que en sus 13 años de vida Riley nunca había experimentado esas emociones. Parece poco creíble. La envidia se manifiesta incluso en niños muy pequeños, y con la vergüenza basta con regresarnos a la primera película cuando Riley lloró en la escuela, algo que seguramente la hizo sentir avergonzada, pero en ese momento no existía el personaje de vergüenza, por lo que la forma en la que nos mostraron eso fue con los comentarios que desagrado y temor hacen en ese instante. Niños murmurando a la derecha. ¡Ven su mirada! ¡Nos están juzgando! Y ese es el punto, que se supone que las emociones originales al juntarse ya podían hacer sentir a Riley otras emociones más complejas, por lo que la incorporación de estas nuevas parece más una excusa para vender juguetes. Pero bueno, para ser justos, detrás de una película de este estilo, por supuesto que hay todo un extenso proceso de investigación y planificación. Se prueban muchas cosas y puede que se tomen algunas libertades creativas a favor de la historia, ya sea para simplificar las cosas o para que la trama se desarrolle como ellos quieren. A fin de cuentas, eso ocurrió en la primera, y gracias a su buen resultado, no impidió que esta fuera elogiada tanto por la crítica como por la audiencia. Y tal parece que la reciente secuela que ya se encuentra en los cines va por el mismo buen camino. Ya veremos qué tal se mantiene durante estos meses. Mientras tanto, si ya tuviste la oportunidad de verla, cuéntame qué te pareció. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. ¿Ya digo esa grosería o no?